Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de integración con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School y Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muy buenos días, queridas y queridos odontonautas. Les saluda su amigo Héctor Flores desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Un placer, después del estrés del día que provoca siempre el arranque de este interesantísimo e-forum, ya mucho más tranquilos ahora, listos para arrancar con una segunda conferencia. Y pues no me queda y me resta más que agradecerles a todos su presencia, su confianza, su entusiasta participación. Hemos tenido altísimos récords de registros y asistencias. Esperamos que sigan ustedes recomendando a nuestros queridos y queridas odontonautas, amigos suyos, que se conecten a estas sesiones que ustedes saben vale mucho la pena. Paso los micrófonos hasta Buenos Aires, Argentina, con mi buen amigo Nicolás Soto. Nico, un abrazo, dejo contigo a los odontonautas y a la audiencia. Adelante, por favor. Muy buenos días, Héctor. Gracias por tus palabras. Siempre es motivador arrancar con tu voz y con tu energía, así que gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenos días a todos los odontonautas. Es un placer tenerlos otra vez junto a nosotros. Colten Latinoamérica les da la bienvenida a esta segunda conferencia de nuestra 6ª edición del Colten School Forum. Parece mentira, pero ya 6 ediciones. Héctor hacía la memoria ayer de las 5 ediciones anteriores, comenzó hace mucho tiempo atrás y hoy, gracias a ustedes, este programa sigue con mucha fuerza y es lo que nosotros llamamos un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Eso para nosotros es el Colten School Forum. Tenemos muchas escuelas conectadas en este momento, desde diferentes aulas, sus, por supuesto, docentes guiando las conversaciones, tratando de aprovechar esta capacitación que fue de Colten. Y queremos decirle gracias a todos los dentistas particulares también que nos están escuchando desde sus clínicas, desde sus casas, desde sus celulares. Les decimos gracias por acompañarnos y por confiar nuevamente en Colten. Como decía Héctor, ayer hemos tenido una muy bonita sesión desde la Universidad CES en Colombia. En Medellín ha sido fantástica la recepción, muchísima gente conectada, muy bonita conferencia del doctor Sebastián Muñoz. Y hoy continuamos con la Universidad de Concepción en Chile, desde donde nos hablará el doctor Fernando Grandón, un gran amigo de la casa, pero también un gran docente y una persona que motiva realmente. Ya lo van a escuchar y van a entender lo que les digo. Es una persona joven con mucho empuje, así que les va a encantar su conferencia.
mañana continuamos para hacer un breve resumen antes de comenzar. Mañana continuamos con esta tarde, continuamos. Nico, ¿me escuchas? Aló, Nico, ¿me escuchas? Nico. Los ceremonias con doctores Lucas, ¿nos escuchas? Te escucho perfecto, Lucas. Perfecto, sí, evidentemente hay algún problema con Nicolás. Así pues, sin dar más preámbulos, creo que es tiempo de pasar directamente hasta Chile para que el doctor Gadón, a quien le envío un cordial saludo, pueda comenzar con la presentación, tanto de la universidad como de su conferencia. Doctor, adelante, el micrófono y la audiencia es toda suya. Muy buenas tardes, mi nombre es Homero Flores. Es para mí muy grato darles la más cordial bienvenida a este sexto Coltene School y Forum desde la ciudad de Concepción. Esta ciudad es la capital de la región que da inicio a la zona sur, una de las más hermosas de nuestro país, Chile. Estamos en la Facultad de Odontología. Esta es una de las facultades fundadoras de esta Universidad de Concepción hace ya 97 años. La verdad es que en este tiempo esta facultad ha logrado un notable desarrollo en las áreas de pregrado, posgrado e investigación. En las áreas de posgrado, que es la que me honro en dirigir, hemos desarrollado una vasta experiencia, hemos desarrollado 9 programas de especialización, magíster y varios programas de diplomado, lo cual convoca anualmente a cerca de 150 colegas, estudiantes de Chile, Latinoamérica y España fundamentalmente. Respecto a esta institución, hemos conformado una masa de profesores de excelencia con especialidades odontológicas en las diversas áreas, con magíster, con doctorado. Uno de ellos es el doctor Fernando Grandón, que será el conferencista del día de hoy. Junto con agradecer a Coltene y a través de COA International Chile y fundamentalmente a Dayana por el apoyo a esta facultad y por habernos incluido en esta importantísima instancia de movilidad del conocimiento como es este e-forum, reitero mi agradecimiento, reitero la bienvenida a todos ustedes y les deseo un muy provechoso e-forum. Muchas gracias. Doctor Flores, muchísimas gracias, un placer, le agradecemos a nombre de Coltene toda la disposición para que desde su bella universidad se lleve a cabo esta conferencia. Hoy quiero pasar el micrófono al licenciado Joaquín Sánchez, quien es director de COA Internacional y un querido amigo. Me conmovió mucho que este sexto Coltene School y Forum esté dedicado in memoriam a nuestro queridísimo amigo licenciado Santiago Sánchez, quien pues únicamente se nos adelantó, difícil, con una vida joven, con muchos logros, con una gran vida por delante, una linda familia, una persona que era muy entusiasta en proyectos de filantropía que los tenía muy escondidos y que pues hoy toman justa dimensión. Y pues no me resta más que dejar los micrófonos a mi querido amigo el licenciado Joaquín Sánchez, mandándole como siempre un fraternal abrazo para que nos haga favor de presentarnos al doctor Grandón. Adelante, Joaquín, el micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias por tus palabras, Héctor. Muchas gracias, Nicolás. Ahorita regresamos contigo. Entiendo que ya está resuelto el problema con Internet que tuviste en Argentina. Y agradezco al doctor Homero Flores, director de la Escuela de Postgrados de la Universidad de Concepción en Chile, una de las más representativas de ese hermoso país y una de las más antiguas. Y es un honor para mí, doctor Fernando Grandón Villegas, quien en estos años, pocos años de carrera, pero muy exitosos, con una amplia carrera ya en la Universidad de Concepción, de donde es egresado. Posteriormente tiene una certificación en rehabilitación oral y estética por la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Profesor asistente de odontología restauradora en la Universidad de Concepción. Actualmente está cursando su doctorado en odontología por la UNC en Argentina y es presidente de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, filial de Concepción, además un querido amigo de Coltene y de COA. Muchísimas gracias, doctor Grandón, muchísimas gracias a la Universidad de Concepción por haber aceptado esta invitación y le paso la palabra, pero antes de eso, unas últimas palabras de Nicolás para presentar la conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Espero que ahora me escuchen bien. Un guiño, por favor. Perfecto, adelante, Nico. Buenos días, disculpas a todos, he tenido un inconveniente técnico aquí en Argentina, ya lo solucioné y estoy de nuevo con ustedes, lo hago muy pero muy cortito. Gracias a todos por acompañarnos a esta segunda conferencia del Sexto School Forum. Hemos tenido una sesión muy bonita ayer con Colombia y esperamos tener la misma sesión con mucha audiencia, ya está muy fuerte la cantidad de odontólogos que está sumándose el día de hoy para la Universidad de Concepción en Chile. Agradezco muchísimo las palabras del doctor Homero Flores, perdón que en el medio de mi presentación hacia ustedes se cortó, pero estaba diciendo que es un gusto para nosotros y un orgullo tener la Universidad de Concepción y a ustedes dos representándola, tanto el doctor Homero Flores como el doctor Fernando Grandón. Así que sin más, y con el doctor Fernando Grandón ya presentado por mi amigo el licenciado Joaquín, muchas gracias a todos por cubrirme, damos inicio a la conferencia. Adelante, Fernando, mucho éxito con tus palabras. Muchas gracias, Nico. Ojalá se escuche bien. Bueno, primero, un gran honor estar representando a tanta gente. De alguna forma, esta es una facultad grande, una facultad con mucha tradición, y son muchas las personas que trabajan conmigo de alguna forma, son muchas las personas que han influido en mi formación, que me han inspirado, y hemos intentado recoger un poco toda esa inspiración por intentar que la odontología regional, la odontología latinoamericana, pueda unirse en esta gran causa que es intentar que nuestros pacientes, que nuestros estudiantes tengan una atención de primera línea y que de alguna forma el conocimiento pueda llegar a cada uno de ellos. Por eso que es tan importante esta instancia y esta oportunidad, porque de alguna forma nosotros estamos convencidos que más adelante esta va a ser la forma en que la gente se va a capacitar, en que la gente va a aprender y de alguna forma también nos permitirá el que gente de distintas latitudes se pueda poner en contacto a través de Internet. El tema de hoy es un tema que me apasiona en particular de gran manera, porque Parece que se perdió el sonido del doctor Fernando. Ya, parece ya regresó. Doctor, perdón, le perdimos hace un par de segundos. ¿Nos escucha de nuevo? estoy completamente conectado. Listo, adelante. Como les decía, de alguna forma la adhesión es un área muy interesante porque la podemos orientar hacia dos grandes, en el fondo, líneas, lo que es la adhesión en odontología restauradora directa y lo que es la adhesión hacia la odontología indirecta, la cual puede ser aplicada a cerámicas dentales o en restauraciones poliméricas indirectas. Pero primero, antes de dar inicio a la conferencia, me gustaría mostrar unas pequeñas imágenes, algunas pocas imágenes de nuestra universidad, nuestra querida Universidad de Concepción, la cual, tal como nos contó nuestro director de posgrado, el doctor Homero Flores,
Es una universidad que tiene 97 años ya de existencia, estamos caminando hacia el centenario. Estamos a 500 kilómetros de Santiago al sur, en la zona centro-sur del país. Bueno, y los que de alguna forma han escuchado de Chile, espero que sea por cosas positivas, pero somos un país minero, un país de agricultores, de alguna forma un país que ha intentado, digamos, posicionarse como un lugar donde de alguna forma hemos ido venciendo a la naturaleza y también intentando vencer las limitaciones que nos impone nuestra geografía, que es muy abrupta. Tenemos un gran mar, ¿cierto?, y una gran cordillera que nos limita. Una imagen de nuestro campanil. El campanil es nuestro gran símbolo universitario. Muchos de los que están ahora conectados se identifican con él. Posiblemente les recuerde una época muy bella de su vida. Y también estoy seguro que esta imagen del campanil la están viendo otros amigos desde muy lejos. De hecho, quiero mandarle un gran saludo a la gente que nos está viendo desde España, desde Madrid, desde la Complutense, a la gente que nos está viendo desde la Universidad de Cuenca, en Ecuador, a la gente que nos está viendo también desde Bélgica, la Universidad de Kent, con la cual tenemos convenio también. Así que, de alguna forma, me siento muy cómodo, muy en familia, presentando esta conferencia, pues yo sé que va a permitir que podamos refrescar ciertos conocimientos y que también podamos, de alguna forma, tener completa libertad entre amigos, de que ustedes al final de la conferencia puedan preguntarnos, puedan llamarnos, para todas las dudas poder, ojalá, aclararlas a través de esta instancia. Algo que nos apasiona a la universidad es que es una universidad que de alguna forma aborda distintas áreas de conocimiento. O sea, no solamente el área de salud, sino que también las artes. De hecho, ustedes están viendo acá una imagen de nuestra sinfónica y a la derecha de la pantalla una imagen de nuestro campus y de lo que llamamos la Plaza del Estudiante. Ahora, ya entrándonos dentro de nuestra conferencia, adhesión de alguna manera significa hablar de todo un poco. Significa hablar de la odontología del día a día, de la odontología que realiza el alumno en cuarto año, en quinto año, de la odontología también que realiza el especialista en su consulta, de la odontología que de alguna forma también se lleva a cabo en la atención primaria, en los servicios públicos. Por eso que es tan importante que nosotros podamos entender lo que significa realizar una adhesión de calidad y una adhesión con base científica. En este escenario es muy importante entender que de alguna forma otras especialidades como la implantología oral, programa del cual igual soy docente desde el área protésica, también de alguna forma está cercana a la adhesión, pues cada vez que nosotros estamos fijando un elemento como una corona sobre un abutment, de alguna forma tenemos que asegurarnos que esta unión sea durable en el tiempo, que sea predecible, pues de esto también depende el éxito de nuestro tratamiento. Por eso que de alguna forma esto nos ha permitido acercarnos a otras áreas que son tangenciales pero no muy distantes, como es por ejemplo el laboratorio dental. Ninguno de los que hace rehabilitación, de los que hace odontología restauradora, puede desarrollarse ajeno a lo que es el laboratorio, pues una gran parte de los tratamientos indirectos son realizados por el técnico ceramista dental o el técnico que manipula elementos indirectos. Ahora, me gustaría también mandar un gran abrazo, un gran y fraternal abrazo a todos los socios, miembros de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Dental de Chile, que nos están viendo en este momento, de la cual tengo el honor de presidir acá en la 8ª región en Concepción. Si estamos hablando de rehabilitación estética y de adhesión en esta área, tenemos que entender que tenemos dos caminos, ¿cierto? Un camino que conduce hacia lo que son cerámicas dentales y un camino que conduce hacia lo que son las resinas compuestas. En este caso, creo que uno de los que más me apasiona, al menos en la enseñanza acá en la facultad, es la resina compuesta. Y esto básicamente porque la resina compuesta tiene un carácter mucho más democrático. Creo que la resina compuesta permite que muchos pacientes puedan acceder a ella y que si el entrenamiento es correcto, un alumno de pregrado, un alumno de la especialidad puede lograr grandes resultados con técnicas que no son de paso, sino que son técnicas que permiten una gran longevidad.
Ahora, de alguna forma, una de las acciones que más realizamos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, y también seguramente ustedes en sus consultas o en sus consultas privadas, es la confección de resinas posteriores. Ahora, hablar de resinas posteriores significa que de alguna manera tenemos que entender que ya sean trabajadas de una forma tradicional, o sea, por método incremental, o ya sean trabajadas con técnicas más modernas, como por ejemplo resinas tipo bulk o Balfic, tenemos que entender que siempre, bajo una resina compuesta, tenemos una interfaz adhesiva. Y ahora, para esta interfaz adhesiva es importante entender cómo vamos a lograr que, de alguna manera, los elementos que nosotros pongamos en el diente para poder generar un acondicionamiento del sustrato y los elementos restauradores que coloquemos después de este... ¿Se perdió el audio? Y los elementos restauradores que se coloquen después sean, ojalá, elementos que nos permitan un tratamiento predecible, eficiente, porque sabemos que tenemos que apuntar hacia una odontología que ojalá salga de lo complejo y que tienda a simplificar las cosas. No podemos seguir lidiando con técnicas que apuntan o que se empiezan a sofisticar y que se hacen cada vez más difíciles de ejecutar, pues de alguna forma termina siendo odontología que solamente la vemos en los libros, pero que no es tan fácil ponerla en práctica en nuestra práctica diaria. Ahora, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, esto, un tratamiento que pudiera ser simple, una gran restauración en un diente posterior endodonциado, en la cual utilizamos una resina tipo bulk, de hecho una resina tipo bulk de Coltent, que está recientemente llegando al mercado, llamada Filap. Tenemos que entender que acá lo importante no es solamente el material que estamos colocando para realizar esta restauración. Acá lo importante es entender cómo estamos logrando esto. Un diagnóstico certero, ese siempre va a ser nuestro punto de partida, un correcto diagnóstico y un correcto plan de tratamiento, y después cuando ya estamos llevando a cabo un procedimiento adhesivo, es importante entender cómo funciona este fenómeno de la adhesión. No podemos tener resultados que sean predecibles si no entendemos cómo están los elementos que estamos colocando en el diente funcionando, y en este caso la adhesión es fundamental. Ahora, si quisiéramos definir de una forma simple adhesión, me gusta mucho este concepto, cualquier mecanismo que se emplee para mantener dos partes en contacto. Ahora, si estamos hablando de adhesión, tenemos que decir que deberíamos hablar de un ABC, de una cierta secuencia de elementos a considerar para tener una adhesión que sea confiable. En este caso, lo primero, y tal como lo dice el mundo académico, como lo dice la literatura, es entender que no da lo mismo hacer adhesión sobre un sustrato como el esmalte o hacer adhesión sobre un sustrato como, por ejemplo, la dentina. Entonces, en esta primera instancia, nuestro A del ABC para lograr una buena adhesión sería entender sobre qué sustrato nos estamos adhiriendo. Ahora, tal como ustedes ven en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un molar, una preparación adhesiva que va a ser restaurada con un material seguramente polimérico. Ahora, si están ustedes considerando que están haciendo adhesión a una gran cantidad de esmalte, es importante entender cómo funciona este esmalte. Este esmalte es básicamente inorgánico. Este esmalte tiene solamente, es un 97% inorgánico. Se comporta casi como un cristal, ¿cierto? Lo cual permite que sea altamente homogéneo. Tiene propiedades ópticas que muchas veces son difíciles de replicar, y ustedes ya han tenido y van a seguir teniendo en este School y Forum otras conferencias online que les va a permitir, digamos, adentrarse también al mundo de la óptica y el color, pero desde el punto de vista adhesivo es un excelente sustrato. No hay adhesión mejor que la que podemos obtener en el esmalte dental. Por eso es tan importante que cada vez que ustedes se enfrenten a un tratamiento donde ustedes tengan esmalte disponible, este esmalte lo preserven. Aún incluso sacrificando la estética en ciertas circunstancias. Pues sabemos que, por ejemplo, los biseles ya están en cuestionamiento porque muchas veces biselar nos genera una pérdida o un desmoronamiento del esmalte que está sin sustento, y finalmente esto no significa que estamos comprometiendo la adhesión. Ahora, si estamos pensando en adhesión a esmalte,
lo que vamos a usar tradicionalmente y con mucha seguridad es el ácido ortofosfórico al 37%. El ácido ortofosfórico al 37% sigue siendo el elemento que más seguridad nos da para lograr una adhesión a esmalte que sea confiable. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto es muy antiguo. Estamos en el 2016, queridos colegas y queridos alumnos, y ya el 55, en Estados Unidos, en la Universidad de Rochester, Michael Bonocore propone el acondicionamiento ácido del esmalte, claro que en aquel entonces con un ácido mucho más concentrado. Ahora esto es algo que él recoge de la industria naviera y que de alguna forma cree poder aplicar al área odontológica y de alguna forma lo consigue. Y no solamente lo consigue, revoluciona todo lo que es la odontología y yo ya me estoy imaginando cómo sería la odontología de hoy si no tuviéramos la adhesión. Ahora, cuando estamos haciendo adhesión a esmalte, hay que entender que una vez que colocamos nuestro sistema acondicionante, en este caso el ácido ortofosfórico, vamos a tener un patrón de grabado en esmalte que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, no importa. Acá lo que sí es importante entender es que es un patrón de grabado que nos genera una alta capacidad de retención a este sustrato. En este caso, estas son fotos tomadas en la Facultad de Odontología, dentro de dependencias de la universidad, por el doctor Blas Galdames, que es mi gran amigo, mi mentor también, así que le agradezco también que él me haya facilitado estas fotos para poder compartirla con ustedes. Ahora, hablar de adhesión a esmalte no es un área en la cual tengamos muchos cabos por resolver, muchos cabos sueltos. Pudiéramos pensar que a lo mejor hay cierto esmalte como el esmalte hiperfluorótico o el esmalte hipoplásico, esmalte que de alguna forma se sale de lo normal, que pudiera darnos ciertas dificultades para la adhesión. Pero en otras circunstancias, la adhesión a esmalte es muy segura. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con la dentina? Si ustedes se dan cuenta, cuando nos exponemos a una gran cantidad de dentina disponible para la adhesión, los conceptos cambian. Y acá tenemos que entender que la adhesión en dentina se comporta distinto a la adhesión en esmalte. La dentina es un tejido mucho más heterogéneo. La dentina es un tejido que en un 70% es inorgánico, pero tiene un 20% que es orgánico y un 10% de agua. Entonces es importante entender que la dentina además presenta características muy distintas según la zona dentinaria en la cual nos estemos adhiriendo. No es lo mismo hacer adhesión en dentina coronaria que, por ejemplo, hacer adhesión en dentina radicular cuando queremos cementar de forma adhesiva un poste preformado. Entonces, esto es muy importante, que entendamos que si estamos consiguiendo la adhesión a dentina de manera tradicional, mediante una técnica de grabado total, donde estamos colocando ácido, no solamente en el esmalte, sino que en el esmalte y la dentina, vamos a tener siempre una demineralización de dentina y exposición de fibras colágenas. Ahora, cuando estamos colocando o desmineralizando dentina en un diente endodonceado, tal como en la imagen de microscopía electrónica que ustedes están viendo, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el ácido ortofosfórico sobre la dentina resulta ser un poco agresivo, no vamos a tener un gran inconveniente, pues no tenemos el complejo, digamos, sensitivo, no tenemos el plexo pulpar, que nos vaya a generar, en el fondo, sensibilidad. Pero el caso es muy distinto cuando estamos trabajando en dentina de dientes que son vitales. Tenemos que entender que cada vez que nosotros con un instrumental rotatorio, que con el contraángulo o la turbina, estamos cortando dentina, tenemos una gran cantidad de exposición de fibras o de túbulos dentinarios, y esos túbulos dentinarios quedan amputados y tenemos que ser capaces de sellar esto de una forma eficiente. Ahora, acá tenemos una gran dificultad. ¿Y en qué radica esta dificultad? Que si nosotros estamos colocando un sistema adhesivo, que sería el segundo elemento de este ADC de la adhesión, tenemos que entender que este sistema adhesivo debe ser capaz de infiltrar y sellar por completo esta dentina acondicionada por el ácido ortofosfórico. Y esto lamentablemente no siempre ocurre. Acá es un punto o un talón de Aquiles donde tenemos en ciertas circunstancias el problema de que la profundidad en micrones del acondicionamiento ácido no tiene relación con la profundidad de infiltración del sistema adhesivo. Lo cual, ¿qué significa? A la larga, que nos queda una porción de dentina acondicionada o alterada, por así decirlo, por el elemento con un pH muy bajo que es el ácido ortofosfórico,
y que no alcanza a ser bañada por la acción del sistema adhesivo. Ahora, respecto al sistema adhesivo, también tenemos que entender que no son todos iguales. Acá hay sistemas adhesivos que son de mucha tecnología, de gran calidad, y hay sistemas adhesivos que tienen menos evidencia que lo avala, y siendo un punto tan crítico, mi recomendación, y es también nuestra recomendación como facultad, es que siempre intentemos usar sistemas adhesivos que tengan evidencia científica que lo respalde, y que de alguna forma lo consideremos como un punto crítico. Si fallamos en el adhesivo, vamos a fallar en todo lo que venga más adelante sobre este elemento. Ahora, hay muchas preguntas que resolver. Si estamos usando un sistema adhesivo, pudiéramos preguntarnos si queremos usar un sistema adhesivo de un frasco, o a lo mejor quisiéramos usar un sistema adhesivo de 2 frascos. Eso depende de ustedes, y depende de cuánto ustedes sepan de cómo se comporta cada uno de ellos. Y eso son algunas de las cosas que vamos a ver en esta conferencia. En general, si tenemos que decidir por un sistema autogravante o un sistema de grabado total, nuestra recomendación es optar, cada vez que nuestros recursos lo permitan, por un sistema que sea autogravante. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes aplican un sistema autogravante, se evitan todas las dificultades asociadas a la colocación del ácido ortofosfórico directamente en la dentina, ya sea en dientes endodonciados o también en dientes vitales, donde podemos tener el gran problema de la sensibilidad postoperatoria. Ahora, los sistemas adhesivos también tienen otro punto a tener en cuenta, y uno de ellos es qué tipo de solvente están ocupando. Tenemos que saber si el solvente que utiliza nuestro sistema adhesivo tiene una base alcohólica, está hecho a base de etanol, o está hecho a base de una mezcla, o posiblemente carece o tiene muy poquito solvente. Por eso que es importante que ustedes, ojalá, al menos el sistema adhesivo que utilicen en la clínica de pregrado, o más adelante en las consultas, y lo que usen también ustedes como ya odontólogos especialistas o odontólogos que se desempeñan en distintas áreas profesionales, entiendan que deben conocer el sistema adhesivo. No pueden no saber si el sistema adhesivo se aplica de forma activa o se aplica de forma pasiva, si el sistema adhesivo es con una capa o es necesario colocar 2 capas. Son aspectos importantes para tener éxito y para evitarnos también complicaciones a futuro. Ahora, habitualmente, al menos acá en nuestro país, en Chile, es muy común que el odontólogo o el alumno le llama al sistema adhesivo solo adhesivo o le dice hasta primer. Es importante entender que lo que estamos utilizando realmente es un sistema que está formado por varios componentes. En este caso, lo más común todavía en nuestra realidad es utilizar sistemas adhesivos que se llaman de quinta generación. ¿Qué significa eso? Un sistema adhesivo donde en un solo frasco hay un primer, que es de naturaleza hidrófila, y tenemos también en el mismo frasco un bond, que es de naturaleza hidrófuga. Ahora, este intento de tener las dos cosas, los dos elementos en un frasco, responde a un motivo comercial de las empresas que intentaron simplificar esto. Ahora, si ustedes utilizan sistemas que son de 4ª generación, es decir, un primer en un frasco separado de un bond, funcionan perfecto. Ahora, ¿qué es interesante? Entender que cuando ustedes están colocando un adhesivo de 5ª generación, que es posiblemente lo que ustedes más utilizan, siempre van a tener en esta gota de sistema adhesivo 2 elementos distintos, un primer y un bond. Un primer pensado en la acción con la dentina y con la rama colágena, un primer que está construido principalmente en base a EMA, y un bond que es de naturaleza hidrófuga, que es el encargado de copolimerizar con el primer antes puesto y por otra parte con la resina compuesta y que tiene una naturaleza hidrófuga. Ahora, este es un pequeño esquema que muestra en el fondo la evolución de los sistemas adhesivos desde los sistemas de 4ª generación, donde teníamos un sistema acondicionante, ácido ortofosfórico, más un primer y un bond en frascos separados, los sistemas de 5ª generación, o sea, un sistema acondicionante más un primer y un bond, todos juntos en un frasco, hasta llegar ya al advenimiento de los sistemas que son autogravantes. ¿Qué significa esto? Ya no necesitamos un ácido fuerte como el ácido ortofosfórico, sino que el mismo primer tiene incorporado monómeros acídicos o ácidos débiles que son capaces de acondicionar por sí mismos.
Esto marcó un gran cambio en la odontología adhesiva. Ahora, los sistemas que eran de sexta generación, por mucho tiempo, al menos en nuestro país, fueron bastante costosos. Podían costar de 3 hasta 4 veces el costo de un sistema de quinta. Ahora, por suerte, ya estamos o contamos con sistemas que son sistemas catalogados como octava generación o sistemas que son autocondicionantes universales. Como cuales tenemos muchos. Por ejemplo, el One Code 7 de Colten, recientemente lanzado al mercado, el Single Bond Universal o Scotch Bond Universal, como se vende en Estados Unidos, de la 3M, por ejemplo, Universal también de la Visco, que se llama All Bond Universal. Hay una cantidad inmensa de sistemas que son autocondicionantes y universales que son de gran calidad. Ahora, ¿por qué se llama, en este caso, universales? Todos ellos tienen un primer autocondicionante y un bond, todos juntos en un frasco, pero hay algo que es bastante interesante, que todos ellos permiten ser utilizados como bajo la modalidad de grabado total, o también de grabado autocondicionante o autograbado, o un intermedio que se llama grabado selectivo. Ahora, ya está demostrado, ya no es un tema a discutir, la calidad de la adhesión que se genera con estos sistemas adhesivos. Hay muchos estudios que ya demuestran que si queremos tener una menor degradación de la interfaz adhesiva, porque ustedes todos han visto lo que significa, o al menos las consecuencias clínicas de la degradación de la interfaz adhesiva. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han enfrentado a pacientes con restauraciones adhesivas ejecutadas, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el margen que está ligeramente pigmentado, o donde puede haber incluso una pequeña brecha, como si se desintegrara en el fondo del borde, y esto es debido a que la interfaz adhesiva se degradó con el paso del tiempo. Son muchos los factores que pueden influir en esto, y en realidad yo los invito a ver otro e-forum del 2015, un excelente e-forum que toca en profundidad las posibles causas de la degradación de la interfaz adhesiva. Pero ¿qué es importante? Que ustedes entiendan que si están utilizando sistemas autogravantes, tienen muchas más posibilidades de tener una interfaz adhesiva que se mantenga indemne o que se mantenga mejor con el paso del tiempo. Ahora, como tercer elemento, o como letra C de este ABC de la adhesión, tenemos que considerar que si ya consideramos sobre qué sustrato estamos trabajando y ya consideramos sobre qué sistema adhesivo estamos también operando, es importante que entendamos también que parte importante de esta triada es el material restaurador. Ahora, material restaurador hay muchos, y me gustaría presentarle algo que me parece bastante novedoso y que van a seguir escuchando con cada vez más frecuencia, que son los sistemas restauradores reconstructores y los sistemas restauradores que son tipo bulk o tipo bulk fill. Y en este caso me gustaría ejemplificar la aplicación de estos sistemas restauradores mediante un caso clínico, un caso clínico que va a estar a disposición para ustedes también dentro de la página de Colten Latinoamérica, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo recibí este diente, este molar 2.6, está en el espejo, por eso se ve un poco al revés, con un tratamiento de endodoncia bastante difícil. Esto no fue un tratamiento de endodoncia sencillo para el endodoncista. Acá en este caso esto fue ejecutado con la doctora María Jesús Muster, que hizo un gran trabajo al poder solucionar esta endodoncia que incluso habíamos pensado hasta que si no lo podíamos manejar iba a terapia de implante. Finalmente ella hizo una gran labor. Y finalmente, ¿con qué terminamos? Con un diente asintomático, un diente retratado endodónticamente, pero con una gran pérdida de estructura. Ahora, si ustedes consideran cómo enfrentan habitualmente dientes con una gran pérdida de estructura, lo más común es que nosotros, si vamos a colocar resina compuesta en estos dientes, lo hagamos de forma incremental, ¿cierto? Colocando incremento tras incremento para poder disminuir la contracción de polimerización del compósito. Ahora, algo muy interesante en este caso es que utilizamos un sistema distinto, un sistema que es una resina tipo bulk de consistencia fluida llamada Fill-Up, y esta resina tiene algunas cosas muy interesantes. Primero, quiero mostrarles en el fondo cómo se abordó la problemática o el concepto de adhesión en este caso. Si ustedes se dan cuenta, acá, una vez que ya se eliminó el ionómero,
no se grabó toda la estructura dentaria, sino que se grabó solamente el esmalte. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo un concepto que se llama grabado selectivo, o sea, vamos a aplicar autograbado en la dentina y en el esmalte vamos a aplicar ácido ortofosfórico. Porque sabemos hoy en día que aún los sistemas autograbantes, por la calidad que tienen, que ha ido en aumento con el tiempo, siguen teniendo ciertas limitaciones para grabar de forma tan eficiente el esmalte como sí lo puede hacer los sistemas que son a base de ortofosfórico. Ustedes pueden ver acá un lavado profuso de la cavidad, aplicación del sistema autograbante de Colten que se llama OneCoat 7, y después de esto la técnica adhesiva, donde estamos aplicando acá el sistema adhesivo en la dentina bajo modalidad autograbante y en el esmalte grabado con ácido fosfórico. Acá ya está el sistema adhesivo puesto, listo para la fotoactivación, pero algo muy interesante, si ustedes tienen, por ejemplo, ciertas dudas respecto a la capacidad de la lámpara de fotocurado de polimerizar este sistema en profundidad, ustedes pueden aplicar este sistema bajo la modalidad autograbante, que consiste, o sea, bajo la modalidad dual, que consiste en que ustedes mezclan una gota de un catalizador con este sistema adhesivo y ustedes de esta manera transforman este sistema adhesivo que es fotoactivable en un sistema adhesivo dual. Ahora acá está la resina tipo Valfil, pero que en este caso tiene algo que me gusta mucho. No es una resina fotoactivable, es una resina que es de curado dual, por lo cual no requiere ser tan translúcida como habitualmente son los sistemas tipo Valfil. O sea, acá no tenemos que tener una translucidez excesiva para no obstaculizar el paso de la luz, sino que acá podemos confiar de la iniciación química del proceso. Tenemos acá ahora el llenado de la cavidad, que esto igual es muy interesante. Habitualmente, si ustedes piensan en colocar composite en un diente, ustedes piensan, ¿cierto?, en recurrir a la espátula, como elemento de transporte de la resina compuesta desde la jeringa hasta la cavidad. En este caso, ustedes no requieren de una espátula porque el material resinoso se aplica directamente en la cavidad mediante una punta de automezcla. Y acá hay dos alternativas: hacer un relleno completo de esta preparación con la resina tipo Valfil fluida, o bien rellenar dejando un pequeño espacio, tal como lo dice el doctor Hirata, de cerca de 1.2 milímetros, para poder colocar sobre esta resina tipo Valfil otro material que a ustedes les parezca más amigable para el tallado. En este caso, esto lo hicimos con la resina Miris 2 de Colten, con el color WR. Ustedes se dan cuenta cómo se está colocando acá. Acá ya en la foto de la derecha pueden ver el esbozo de los surcos, los cuales fueron caracterizados o maquillados con una pequeña cantidad de tinte. En este caso utilicé Paint on Color, para finalmente tener una restauración hecha con un material tipo Valfil, combinado con un material tradicional como el Miris 2 o como pudiera ser, por ejemplo, Brilliant, o cualquier resina, porque en este caso no tenemos problemas de incompatibilidad química. Ustedes pueden usar cualquier composite que ustedes tengan para poder aplicar la última capa, y si ustedes lo ven, es un resultado bastante armónico, un resultado en cuanto a la anatomía, en cuanto al pulido, a los márgenes, bastante satisfactorio, y lo mejor de todo, en poco tiempo. Yo sé que tanto en la facultad de odontología, cuando uno está estudiando, y también cuando uno está expuesto trabajando en la consulta, siempre está contra el tiempo. Y este es un tiempo precioso que ustedes pueden de alguna forma ganar utilizando un material correcto. Ahora, si quisiéramos tocar resinas anteriores, es un poco distinto. La resina anterior yo creo que se comporta de una manera distinta a resinas posteriores, básicamente porque habitualmente la disponibilidad de esmalte es mayor. Si ustedes se dan cuenta, este es un caso tradicional, un caso en el que vamos a hacer un cambio de morfología en este diente. Este cambio de morfología lo estamos haciendo ayudado con una matriz de silicona, a expensas de un encerado, y esa matriz de silicona nos sirve como molde o plantilla para poder establecer este manto palatino sobre el cual colocamos nuestra resina dentinaria. O sea, estamos acá aplicando un sistema, un concepto que es de biomimética o de estratificación histológica, que significa que en el fondo estamos recuperando, en este caso esmalte y dentina, con resinas compuestas que ópticamente se parecen bastante a la dentina y el esmalte. Ahora,
Si ustedes se dan cuenta, la inserción de la dentina, acá ya está cerrado la capa de esmalte del diente 2.1, se está también procediendo a alargar el diente 1.1, y finalmente secuencia pulido para tener dos dientes, los cuales fueron alargados, los cuales cambiaron en la forma, y con una buena capacidad de pulido. Ahora esto no es muy complejo desde el punto de vista de la adhesión. Quizás puede ser complejo desde el punto de vista de la óptica o de cómo yo estratifico, pero tengo una adhesión que acá es muy segura, porque me estoy adhiriendo a esmalte. Ahora ustedes no tienen que tener acá dificultades o aprensiones, salvo que el paciente tenga algún tipo de trauma oclusal, porque eso es importante. O sea, bajo un paciente que tenga trauma oclusal o que tenga pérdida de soporte, que oclusalmente no esté estable, cualquier cosa que uno ponga, ya sea cerámica o resina, puede ir al fracaso. Y eso no es culpa de la técnica adhesiva, es culpa de las condiciones del paciente, las condiciones oclusales. Entonces me gustaría ejemplificar un caso como esto, un caso que desde el punto de vista adhesivo no tiene mayor complejidad, pero que sin embargo desde el punto de vista de la estética es un caso difícil porque siempre es un gran desafío abordar la resolución de un único central en el sector anterior. Todos sabemos que un único central es uno de los casos que más se les teme, ya sea para implantes, para coronas, para odontología adhesiva, en este caso resinas compuestas. Si ustedes se dan cuenta, una paciente joven que se presenta con esta restauración de mucho tiempo en el diente 2.1, ahora el diente efectivamente estaba más corto, tenía una restauración antigua que está decolorada. Uno habitualmente subestima a veces qué tan importante puede ser para el paciente una cosa como esta, y en este caso cuando uno evalúa la sonrisa, y eso es muy importante, yo les aconsejo nunca dejen de evaluar la sonrisa. Muchas veces se usa como slogan comercial el que los odontólogos nos dedicamos a solucionar sonrisas o a construir sonrisas, y a veces es un poco paradójico que los odontólogos en las consultas lo que hacemos al final, o lo que no hacemos, es justamente hacer un análisis de sonrisa. Por eso los invito siempre a tenerlo en cuenta. Intenten que el paciente sonría de forma casual, de forma espontánea, pueden hacer un video, incluso con el teléfono celular. Ahora, en reactivo el sonido. Como lo Perdón, decía el doctor. perdón, doctor, lo perdimos los 30 segundos de nuevo. Ya Perfecto, estamos voy a ir una escuchándolo. atrás. Por favor, gracias. Perfecto. Entonces, lo que les decía es que en este caso, algunas veces uno subestima la importancia que tiene para el paciente el tener una alteración en los dientes anteriores, y en este caso, cuando ella sonríe, se nota como ella intenta ocultar esta asimetría, y tal como lo decía el doctor Salgado en un webinar anterior, los dientes no son simétricos, la belleza no es 100% simétrica, pero a niveles centrales hay asimetrías que causan un impacto negativo en la sonrisa. Si ustedes se dan cuenta acá en esta paciente, tenemos también asimetría a nivel de caninos, a nivel de incisivos laterales, pero acá lo que a ella realmente le incomoda es el problema que tiene a nivel central izquierdo. Entonces es un caso muy difícil, porque acá, ya sea con cerámicas dentales o bien con resinas compuestas, la posibilidad de tener resultado que el paciente no le agrade y que a uno como tratante no le agrade es bastante alta. En este caso algo muy importante, siempre que ustedes tengan resinas que ojalá tengan una variedad de colores importante. Si ustedes se manejan solamente con un par de colores, van a poder resolver una gran cantidad de situaciones, pero no todas. Casos como este, dientes por ejemplo de un alto valor, es muy difícil poder conseguirlo con un color como la 2. Ahora, hay otra cosa que no es tampoco demasiado alentadora, que si ustedes se dan cuenta de la presentación, este diente está ligeramente vestibulizado. Ojalá cuando uno quiere hacer una restauración compleja tenga espacio. Si el diente está vestibular, lamentablemente el espacio está en contra. Así que era algo que lo hacía doblemente difícil. Entonces primero un mock-up directo, viendo si es posible con mi resina dentinaria poder acercarme a la base de color del diente vecino, y una vez que ya el mock-up en el fondo fue realizado, esto se retira, acá esta resina no se polimerizó, se dejó blanda. Esto fue hecho con una resina italiana que se llama ENA HRI, una resina de gran calidad. Ahora, después de esto, ya la estratificación, a la cual no le vamos a mostrar los pasos intermedios, sino que solamente la foto final. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí están viendo desde la visión del operador
el diente 1.1 y el diente 2.1, donde el diente 1.1 es un diente intacto y el diente 2.1 es un diente restaurado con una carilla de resina compuesta hecha de forma directa a mano alzada. Acá no fue hecho esto con llave de silicona, sino que fue hecho con mano alzada. Una edición palatina a esto, ahí se puede ver cómo el diente está ligeramente vestibular, y una edición frontal donde ustedes pueden ver algo muy interesante, que de alguna forma los puntos de reflexión de luz, que son estos que ustedes ven acá, consiguen imitar perfectamente los puntos de reflexión del diente vecino. Ahora, acá lo importante no es básicamente el compósito a utilizar. Acá lo importante es ver cómo yo le puedo sacar un máximo provecho a lo que tengo a mano y de alguna forma cómo yo me aseguro que la adhesión también sea confiable para que esto se mantenga en el paso del tiempo sin estar con la preocupación de que esto se pueda desalojar. Es un buen ejemplo de cómo podemos hacer de forma simple un tratamiento que puede estar completamente integrado respecto a lo que el paciente tiene. Adhesiones cerámicas. Esto es un tema ya un poco más difícil de abordar. ¿Por qué? Porque la experiencia que tienen en pregrado los alumnos, al menos en nuestro país, con cerámicas dentales solamente está remitido a lo que son cerámicas con metal, o sea, a prótesis fija tradicional, y los que son privilegiados y tienen la posibilidad de poder realizar estructura libre de metal son muy poquititos y eso es completamente dependiente del docente. Ahora, ¿por qué esto es difícil aterrizarlo? Porque cuesta mucho fijar y entender algo que uno no hace habitualmente. Por eso que yo creo que el aprendizaje en resinas compuestas suele ser bastante más rápido que el aprendizaje en cerámicas dentales. Ahora, me gustaría mostrarles un poco algunas de las cosas que estamos haciendo con cerámicas dentales, utilizando odontología adhesiva, pero en este caso estoy intentando abordarlo desde un punto de vista multidisciplinario. Esto es un caso bastante interesante. Este paciente, Mauricio, es un paciente que acudió acá a la Facultad de Odontología teniendo 19 años. Esto ya hace bastante años atrás, pero en ese entonces tenía 19 años. Y este paciente, como ustedes podrán ver, era un paciente portador de prótesis removible. Y nos dice, qué lástima, ¿cómo es posible que un paciente de 19 años sea portador de prótesis removible? Pero en este caso, este paciente a los 12 años tuvo un traumatismo, un golpe de puño, el diente lo perdió, y la única solución a esa edad y con los recursos que este paciente tenía fue hacer una estructura de base metálica cromada. Ahora este paciente acudió al programa de periodoncia e implantología, bueno, periodoncia, mención, implantología de nuestra facultad, con el objeto de recibir una terapia de implante en esta zona. Acá esto fue realizado con mi gran amigo Felipe Ruz, del sur de mi país, de Osorno, donde además está mi hija, así que aprovecho de mandarle saludos. Y en este caso, ¿qué planificamos en este paciente? Se hizo una terapia, una ROG, había que mejorar el lecho, el sitio quirúrgico, y después de esto, un implante BioHorizons, donde planificamos para él una estructura híbrida llamada T-Base, en este caso un T-Base BioHorizons, que es bastante interesante. Tiene, digamos, este componente donde uno puede sobre él confeccionar por método CAD/CAM o por método inyectado una estructura que pudiera ser de silicato de litio o pudiera ser de circonio. Ahora, en este caso, optamos por una estructura CAD/CAM de circonio, en realidad se llama óxido circonio tetragonal estabilizado con itrio, ese es el nombre exacto. Y sobre esta estructura híbrida de titanio y circonio, hicimos una rehabilitación cementada IMAX en el diente 2.1 y una corona también IMAX periférica en el diente 2.2. Ahora, qué interesante. Si ustedes ven esta foto, a lo mejor podrán ver que el match de colores no se consiguió a la perfección. Pero imagínense lo que para este paciente significó pasar de una estructura removible a una estructura implanto-asistida, donde podemos ver en la sonrisa final del paciente que el cambio es tremendo. Estas son una de las cosas que a mí habitualmente me conmueven un poco, porque finalmente nosotros vivimos de esto. Hay que entender que todos los que estamos en la odontología, en esta bella profesión, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. O sea, nosotros podemos cambiar y mejorar la vida de las personas a través de nuestro trabajo. Por eso que yo soy tan insistente
y de alguna forma a lo mejor un poco majadero en esto, en que si vamos a hacer una odontología para nuestros pacientes, hagamos una odontología del mejor nivel posible, según lo que tengamos en nuestra mano, pero ojalá que sea de calidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este tratamiento que es implantológico, no hubiésemos podido conseguir este resultado si no fuera por la adhesión. En este caso, la adhesión a las cerámicas dentales. Ahora, las cerámicas dentales han cambiado bastante. Y qué interesante en ellas, que estamos acercándonos cada vez más a cerámicas que son muy delgadas. Esto significa, por una parte, que si tenemos cerámicas delgadas, tenemos que tener un manejo mucho más fino o más prolijo de la cerámica, pero la gran ventaja es que podemos tener una reducción de la estructura dentaria mucho menor. Tal como lo dicen numerosos artículos, 2011, 2013, de journal muy importantes como Quintessence, como Journal of Aesthetics, donde vemos que la longevidad de cerámicas vítreas, cerámicas feldespáticas tradicionales, cerámicas en base a silicato es muy larga. Ahora esto es importante porque podemos obtener tratamientos que sean muy durables con una pequeña o muy baja reducción de estructura dentaria. Bajo un enfoque tradicional, bajo un enfoque biomimético y no bajo el enfoque tradicional que habitualmente es mucho más agresivo. Ahora, ¿qué es importante? Que si ustedes se dan cuenta, tal como ustedes pueden ver en este journal, acercando cada vez más a cerámicas que son muy delgadas. Cerámicas muy delgadas que por lo mismo son llamadas cerámicas de lente contacto o cerámicas lenticulares. Ahora, cementar o lograr adhesión con cerámicas que tienen un espesor de 0.3, 0.2, incluso 0.5, es difícil porque necesitamos algunos elementos extra. Uno de ellos es que para esto necesitamos agentes cementantes poliméricos que sean especiales para esto, la mayoría todos fotoactivables, y además de esto un laboratorio que esté capacitado para manejar cerámica en tan poco espesor, lo cual no es tan sencillo. Ahora, una alternativa también pudiera ser, bueno, si yo tengo estas dificultades para poder manejar cerámica en tan poco espesor, ¿pudiera también hacerlo con resina compuesta? Sí, se pudiera hacer. Y por ejemplo, si ustedes ven distintos artículos, por ejemplo, y grandes expositores o exponentes de las resinas compuestas, como son Newton Fall, Lorenzo Danini, el doctor Ivo Greichi, Walter de Otto, se van a dar cuenta que todo lo que ustedes, o una gran parte de lo que pueden hacer con cerámica, también puede ser realizado en el sector anterior con resina compuesta, si es que la resina compuesta tiene las propiedades necesarias para que le asegure resistencia, y si es que también las condiciones. Ahora, doctor Manauta, también de Distrito Italiano, que estuvo hace poco en nuestro país, nos muestra eso, que podemos conseguir cosas muy interesantes también con resinas compuestas. Ahora, ¿qué pasa cuando a veces mezclamos esto? Esto es una pregunta muy buena. ¿Se puede mezclar en el sector anterior cerámicas dentales con resinas compuestas? Se puede. ¿Es fácil? La verdad es que no lo es, pero se puede. ¿Y por qué no es fácil? Porque habitualmente la óptica de estos materiales no es la misma. Y por eso que me gustaría mostrarle este caso, un caso bastante importante para nosotros porque fue la forma de ayudar a esta chica, y esto lo hicimos con dos docentes también de acá, en este caso el doctor Carrasco, también la doctora Muster, que hizo la endodoncia, el doctor Carrasco, un cirujano encargado de la especialidad de cirugía maxilofacial. Miren esta chica, un traumatismo, una caída importante, la paciente llegó con posibles crack en algunos dientes, así que acá mi abordaje fue el más conservador posible. ¿Por qué? Porque si uno revisa literatura de que si tenemos un paciente joven, hay que intentar siempre llegar a la última alternativa, y en caso de ser necesario, ojalá ir implantando de a poco, de una manera que podamos conservar la arquitectura gingival de manera óptima. Ahora, en este caso, dientes que tienen un diagnóstico supuesto de fractura radicular, no siempre estos dientes muchas veces se pueden seguir con el control correcto. Y fue lo que hicimos acá. Si ustedes se dan cuenta, una férula semirrígida de fibra de vidrio con compósita. O sea, acá nuevamente está el concepto de la adhesión, la cual la paciente llevó por 45 días, para después de esto empezar con la fase ya rehabilitadora, endodoncia, cementación de postes preformados,
Acá ustedes están viendo, por ejemplo, un poste de fibra, este es un Tenax Trans, con una resina reconstructora llamada Paracord, y después de esto teníamos que restaurar. Miren, por ejemplo, ese lateral teníamos que hacer algo. Pudiéramos haber hecho, en este caso, a lo mejor cerámica, pero en este caso yo opté por ir con resinas compuestas. Resinas compuestas, lateral canino, resina compuesta en el central izquierdo, un provisorio bisacrílico en el diente 1.1, y después de esto también había que rehabilitar el premolar 1.4 que se decoronó por completo, también endodonceado, post-free, donde la EndoCrown, como una alternativa restauradora, nos entrega un valioso aporte. Ahora, qué interesante esto. Bueno, la EndoCrown es básicamente, recoge lo que antes hacíamos con estructuras metálicas, pero bajo un concepto adhesivo, una restauración que reemplaza completa o parcialmente la porción coronaria del diente, con una prolongación cameral que le da estabilidad. En este caso fue hecho con cerámica en base de disilicato de litio, acondicionamiento como disilicato de litio grabado con ácido hidrofluorídrico por 20 segundos y solamente eso. Después en este caso podemos hacer una limpieza postgrabado con ortofosfórico o podemos aplicar directamente nuestro agente de acople, que es el silano. El silano, amigos míos, es importantísimo. Es la única forma que tenemos de que un elemento completamente inorgánico, como la cerámica, pueda enlazar químicamente con un elemento orgánico como es el sistema adhesivo. Se dice incluso que el silano es más importante que la acción del ácido hidrofluorídrico. Un acondicionamiento también selectivo, un sistema adhesivo autograbante en dentina. Ahí está la imagen vestibular de nuestra EndoCrown cementada o fijada y una imagen oclusal de la EndoCrown en el diente premolar. Y si ustedes se dan cuenta, el resultado final es bastante parecido a lo que pudiéramos haber hecho. Creo que en este caso se obtuvo una óptica bastante óptima, con una reducción de diente pequeña y obviamente sin la necesidad de un poste dentro del conducto, bajo un concepto post-free. Ahora nos faltaba todavía este central. Para esto fue restaurado con una cerámica IMAX también, unitaria. Ahí ustedes la pueden ver, la cerámica cementada en el diente 1.1. El resultado final es bastante satisfactorio. Siempre hay cosas que uno quiere mejorar. Uno se empieza a poner un poco obsesivo en todo esto, pero si nosotros vamos a la foto inicial y nos acordamos cómo estaba esta paciente, nos damos cuenta que fue un buen logro, en este caso de la odontología adhesiva, bajo un enfoque muy conservador, muy conservador. Puede que alguno de estos dientes se vaya a posteriori a terapia de implante, es posible, pero mientras más tiempo podamos lograr tener estos dientes en boca, mucho mejor. Por eso que consideramos, ahí está la imagen de control, consideramos que esto es un tratamiento mixto, o sea, por una parte, una mezcla de cerámicas con resinas compuestas. La óptica de la cerámica y las resinas compuestas no es igual, pero uno puede conseguir cosas interesantes si son bien trabajadas. Ahora, uno de los últimos casos clínicos, para no aburrirlos con esto, Loreto. Loreto es una paciente también interesante porque es justamente la prima de un gran amigo periodoncista, doctor Ulloa, con el cual hacemos también varias cosas acá en la universidad. Y Loreto es una mujer joven, una mujer bastante bonita, pero que tenía un deterioro importante en la sonrisa, un desgaste de sus centrales, los cuales ya estaban restaurados con resina. Ella lamentablemente fracturaba las resinas compuestas, tenía algo de sobrecarga. Así que quisimos acá un tratamiento considerando la cirugía como una forma de cirugía plástica, periodontal, como una forma de mejorar un poquitito el resultado que íbamos a obtener con las cerámicas dentales. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de encía que se eliminó para poder aumentar la altura del cenit en estos dientes. Después de eso, 45 días de espera. Obviamente se hicieron provisionales. Acá en este caso los modelos de trabajo y las cerámicas. Acá nuevamente cerámicas que van a ser cementadas de una forma adhesiva. Si ustedes ven la imagen se dan cuenta que las cerámicas son muy delgadas. Incluso se transparenta el tomador con el cual estamos ahí sosteniendo las cerámicas para poder acondicionarlas. ¿Qué significa esto? Uno, un manejo un poco más difícil de la cerámica, pero por otra parte, un ahorro de dientes para el paciente, porque lo que no desgastamos
significa que el paciente le está asegurando una estructura remanente mucho más resistente. Entonces, cerámicas lenticulares que fueron acondicionadas en este caso con ácido hidrofluorídrico nuevamente por 20 segundos, porque son cerámicas en base a disilicato de litio. Acá hicimos una limpieza post-acondicionamiento por 1 minuto. Silano, nuevamente, nuestro agente de acoplamiento o nuestro agente bifuncional. Habitualmente nos gusta temperar dentro de lo posible el silano. Ahora se reactivó el sonido. Sí, se perdieron 30 segundos de nuevo, doctor. Vamos atrás, no hay ningún problema. Lo que les contaba es que en este caso, cuando son cerámicas tan delgadas, habitualmente tenemos que usar, ustedes pueden ver en esa foto cómo se transparenta también el tomador, entonces hay que usar pastas de prueba. La pasta de prueba o dry-in es un simulador en base a glicerina del cemento definitivo para no echar a perder todo lo que se ha hecho y que el color quede lo más parecido posible a los dientes del paciente. En este caso hubo que opacar ligeramente el cemento resinoso, que es un cemento alemán de la DMG, y se opacó con el blanco opaco de Colten, del Paint on Color, para poder bloquear un poco la oscuridad del fondo. Ustedes se dan cuenta lo amarillo que son estos dientes. Acá pueden ver ya la fijación del diente o de la carilla del diente 1.1. Algo importante, pueden ver también cómo a nivel cervical está perfectamente adaptada y cómo de alguna forma el color base se parece bastante al diente lateral. Compárenlo por ejemplo con el central izquierdo, que es bastante más oscuro. Y acá ya una imagen de los dos centrales, una imagen desde el operador. Esta foto yo la tomo desde mi posición de trabajo, donde se puede ver que la base de color está bastante similar. Y después de esto, ya que se le dieron más dominancia a los centrales, procedí a también darle un poquito de volumen y largo a los laterales para que los caninos no se vieran tan voluminosos. Y esto fue hecho con una resina compuesta, en este caso fue MIRIS 2, diente 2.2 y diente 1.2. Acá ustedes pueden ver que el pulido de la carilla de composite del diente 1.2 se parece bastante al brillo de la cerámica del diente 1.1. La guía de sublución en cerámica, acá intentamos que los laterales no trabajen demasiado. Pueden ver el match de colores entre los dientes superiores respecto a los dientes antagonistas y una imagen de la sonrisa, una imagen frontolateral, donde ustedes pueden observar que hay bastante efecto, hay textura, hay efectos que son grisáceos, que están alternados con efectos que son un poco ámbar. Esto es lo que finalmente le da naturalidad a un tratamiento de este tipo. Caso clínico, Mari, esta es uno de nuestros últimos casos clínicos. Una paciente antigua que sin duda era una paciente que requería tratamiento restaurador y además ortodóntico. Pero una paciente de más de 35 años, al igual que yo, y que no quería ortodoncia, entonces buscaba una alternativa restauradora. Uno de estos dientes estaba endodonciado, por lo cual optamos por realizar cerámica libre de metal en los centrales y carillas también en los laterales. Estas son las fotos que yo le tomé en aquel tiempo, el año 2010. La paciente se desapareció, la foto que yo le pude registrar el año 2010. Y algo interesante, la paciente volvió, después de mucho tiempo, a consultar por otra cosa, así que la paciente pude también controlarla, pude ver cómo estaban las resinas compuestas. Esto es importante, que ustedes vean que la resina compuesta es imposible que se mantenga idéntica al brillo en el tiempo, igual que la cerámica. Pero esto tampoco es tan difícil de manejar, porque si la resina compuesta ha sufrido algún tipo de deterioro superficial, se puede reparar o se puede repulir o reabrillantar. Una imagen del diente lateral derecho, una imagen en este caso del lateral izquierdo, también hecho con resina compuesta, los centrales hechos con cerámica, visión frontal 2014. Esto es después de 4 años de la paciente con uso de sus cerámicas en los anteriores.
Acá está un buen ejemplo de que no hay simetría 100%. Si ustedes pueden ver los cenits, pueden observar que el cenit del diante 1.1 está un poco más bajo. Pero esta paciente ya era tanto la mejora respecto al realineamiento que le hicimos que no era necesario hacer nada más. Hay algunos pacientes que lo buscan, pero si el paciente no lo busca, yo tampoco insisto en hacer notar la discrepancia, porque los pacientes a veces se toman de esas cosas y están conformes y después ya empiezan a pedir otros procedimientos. Esta era la vista del 2014 y la imagen del 2010 cuando fue atendida. Ahora, estamos llegando a la etapa final. Espero no haberlos aburrido. Vieron de todo un poco. Vieron un poco de adhesión a resinas compuestas posteriores, vieron un poco sistema autogravantes, vieron un poco en qué consiste esto de entender cómo funciona el sistema adhesivo. Creo que también ver distintas aplicaciones de sistema cerámico libre de metal va a ser útil. Obviamente que a todos los colegas especialistas que están conectados, esto es un poco más de lo que ustedes ya saben y que hacen semana a semana. Pero para todos nuestros queridos alumnos que están conectados viendo esto, estoy seguro que van a poder ampliar un poco su horizonte, ampliar un poco la mirada respecto a lo que pueden lograr bajo un concepto conservador, un concepto de poca reducción y un concepto adhesivo. Ahora, invitarlos cordialmente a la versión 2016 del programa de Odontología Estética Adhesiva, programa que dictamos acá en nuestra facultad. Un gran también abrazo a todos nuestros alumnos del programa de Odontología Estética que nos están viendo en este momento. Y obviamente que a toda la comunidad latinoamericana darle las gracias por la conexión, decirle que ojalá puedan en alguna oportunidad visitar nuestro país. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos, así que muchas gracias también a Colten con esta gran iniciativa que es el Scholarly Forum, así que espero verlo en otra oportunidad. Estamos ahí atentos a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Grandón. Un gran placer aquí, Nicolás Soto, la otra vez desde Argentina. Muy bonita conferencia, felicidades. Ha sido genial el contenido, genial la parte educativa de su conferencia y por supuesto su simpatía y su carisma nos ha llenado en este día de iForum. Le agradecemos muchísimo por confiar en Colten y en COA Chile para esta participación en el seminario. Muchas gracias. Por nada, Nico, yo agradezco mucho la invitación y la oportunidad para nuestra facultad. Yo estoy seguro que toda la gente que pertenece a nuestra facultad, que está estudiando, que son exalumnos, alumnos, con esta institución que quizás lo acompaña por toda la vida. Así que estoy seguro que están todos muy contentos de que podamos mostrar un poco esta bella casa de estudio. Sin dudas, y aprovecho tus palabras para agradecer al doctor Homero Flores, el director de estudios de posgrado, quien ha hecho la introducción, así como autoridad de la universidad, como también al doctor Alex Bustos Leal, el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. A ambos les agradecemos muchísimo por la oportunidad de abrirnos las puertas de la universidad y también por poner a disposición al grupo de alumnos del programa del Diplomado de Odontología Estética, los alumnos del doctor Grandón que están ahí escuchándonos desde la universidad. Así que agradecemos a toda la universidad, a todas las autoridades y a ti, Fernando, por esta gran conferencia y por la participación de la Universidad de Concepción por primera vez en nuestro Colten School Forum. Vamos a dar pie, no te me vayas, Fernando, por favor, vamos a dar pie a que Diana nos dispare el CADI, que es el certificado de asistencia. Los va a dejar solamente 2 minutos al aire. Por favor, a todos los que deseen un certificado de esta conferencia, simplemente siguen los pasos, es muy simple y prontito Inteligencia Dental se los va a estar enviando. Siempre por cualquier cosa pueden contactarnos de forma separada luego del seminario si no llegaron a completarlo. Pero ahí lo dejamos un minutito, mientras el doctor se acomoda, nos acomodamos para la sesión de preguntas y respuestas. Mientras completamos el formulario, y antes de que Diana nos lo saque, simplemente les quiero mencionar que tenemos una audiencia increíble de todos lados de Latinoamérica, de todas partes. Es una de las conferencias récord hasta hoy. Luego Héctor nos va a decir su veredicto, a ver cómo ha salido, pero felicitamos al doctor Grandón y a la universidad porque es un día genial, igual que el día de ayer con la Universidad CES en Colombia. Y quiero
Antes de comenzar con las preguntas, quiero hacer unos agradecimientos especiales a algunos amigos que están ahí conectados y que nos mandan sus saludos. Desde Argentina, el doctor Mauricio Clavero, Teresa Glaser, el doctor Enrique Fernández Boderó, Daniel Toraza, de la Universidad de Córdoba, también el doctor Pablo Abate, un gran amigo en la Universidad de Buenos Aires. Desde Paraguay, la doctora Ivonne García y la doctora Aida Amarilla, grandes amigos de Alodiv, por eso también lo conocen muy bien al doctor Grandón. Exacto. Tenemos, por supuesto, todo nuestro equipo está ahí, está el doctor Quiñones, está Dayana, Rafa, Lilian Leal de Guatemala y Adriana Ariza de Colombia. Llegan muchísimos saludos, doctor, estamos separando las preguntas de los saludos, pero me hice un pequeño resumen antes de comenzar con la sesión. Tenemos saludos en México desde Durango, Veracruz, Mexicali, Jalisco, Amecameca, Villahermosa, Tabasco, de la Ciudad de México. También desde Colombia nos saludan desde la Universidad Autónoma de Manizales, donde parece que todos los alumnos nos están escuchando, les agradecemos por participar. Desde la costa Caribe, también en Colombia. Saludos de Perú, de North Carolina en Estados Unidos, de Uruguay, de Ecuador, Guatemala, Paraguay, de Caracas, Venezuela, de Cochabamba y de La Paz en Bolivia, Nicaragua, de tu país, Fernando, saludos de Valparaíso, de Santiago de Chile. Y por supuesto hay un saludo especial de Concepción de la doctora Cecilia Castillo Cano, que dice, un gusto escuchar a un penquista por primera vez en una conferencia. Así que muchísimos saludos que traté de separar antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas. Si usted está listo, doctor, comenzamos. Sí, estoy listo. Genial. Aquí George Serrano nos pregunta, buenos días doctor, tengo una pregunta con respecto a la adhesión de esmalte. Hace poco leí algunos artículos en donde se hace un previo acondicionamiento en esmalte con hipoclorito de sodio al 5.25% por 40 segundos y después el ácido ortofosfórico. ¿Qué tan fiable es este procedimiento? ¿Sabe al respecto? Sí, lo que pasa es que de alguna forma, cada vez que uno hace acondicionamiento sobre el esmalte, hay que entender que el esmalte tiene habitualmente un biofilm que de alguna forma tiene la capacidad de tamponear un poco, de tamponear la acción del ácido. Y cuando esto ocurre, la adhesión pudiera verse afectada. Por eso que, de alguna forma, cuando uno fresa el esmalte, el biofilm es removido de forma rotatoria y también se expone o se elimina parte de la capa prismática, lo cual permite una buena o una mejor adhesión. Pero por otra parte, en algunas circunstancias uno quiere ojalá no fresar el esmalte. Entonces, si uno está bajo esta postura de no ofrecer el esmalte, el hipoclorito en el fondo tiene una acción que es bastante interesante porque es capaz en el fondo de dejar una superficie mucho más apta para la adhesión. Por eso es que se considera el hipoclorito en este momento como un promotor de adhesión. Y eso, además del esmalte, tal como lo dice nuestro colega, también se está ejecutando en dientes endodonceados. De hecho, acá el doctor Blas Galdames de la universidad, doctor en odontología, su tesis doctoral la hizo en esa área, en el uso del hipoclorito como un promotor de la adhesión en dientes endodonceados. Es muy interesante, muy interesante. Ahora creo que la dificultad es que ha costado un poco poder estandarizar cuánto tiempo y a qué concentración. Pero yo creo que en un tiempo más posiblemente ya lo estaremos incorporando a nuestro protocolo. Muy buena pregunta. Genial, doctor. La doctora Carmen Santiesteban festeja el uso de hipoclorito de sodio, no es pregunta, es afirmación. Desde Oaxaca, el doctor Miguel Carrasco le pregunta, ¿qué es mejor, doctor, autograbado o grabado selectivo? ¿Existe algún estudio al respecto? Sí, hay un estudio bastante interesante en 2015 en la cual finalmente los resultados de este estudio es que para sistemas que son autograbantes en este momento universales, porque hay que hacer esa diferencia, los sistemas que son autograbantes que están apareciendo en este momento, por ejemplo, OneCode 7, Universal, el Single On Universal, el 3MSP, son sistemas que no son tan acídicos como eran los anteriores. En este caso, por ejemplo, Single On Universal de 3MSP tiene un pH de 2.7, ahora el OneCode 7 Universal tiene un pH de 2.8. ¿Qué significa eso? Que son elementos que no son tan agresivos en el esmalte y por lo mismo todo indica que
a pesar de que tienen una acción muy segura y suficiente para poder acondicionar la dentina bajo la modalidad autogravante, pudiera necesitar un refuerzo en el esmalte. Por eso que habitualmente se nos está apuntando o encaminando hacia el uso de los sistemas que son autogravantes bajo la modalidad de grabado selectivo. Genial, doctor, muchas gracias. Perdón, la doctora Joana Ahumada le dice, para restaurar una lesión cariosa amelocementaria, lo recomendable es usar ionómero vítreo. Ayer tuve un inconveniente en la adhesión del mismo. ¿Cómo hago para mantener un buen aislamiento cuando la lesión cariosa está por debajo del margen gingival? Sí, eso es un caso muy difícil. De hecho, yo creo que es un caso en el cual habitualmente todos fracasamos de alguna manera, porque tanto el viriionómero como la resina compuesta requiere un campo que sea relativamente seco. Eso no significa que en el fondo estamos libres de humedad, es imposible estar libre de humedad y de hecho sabemos que con adhesión siempre mantenemos cierto grado de humedad en el sustrato, pero la zona cervical es una zona muy compleja porque a veces nos encontramos con estas lesiones tipo cuña que se proyectan por debajo del margen gingival y en este caso lo que uno puede hacer es solamente ayudarse de elementos para control de fluidos, por ejemplo, algunos hemostáticos como el sulfato férrico, el cloruro de aluminio, y los separadores, pero aún así muchas veces uno consigue una restauración donde pudiera no mantenerse, no desalojarse, pero sí a sabiendas de que en la zona más próxima a la encía es posible que tengamos una pequeña filtración, una falla adhesiva. Por eso que el viriionómero también es una alternativa. Ahora el tema es que el viriionómero también a veces se adhiere con ciertas dificultades cuando está por debajo de la encía. O sea, es una zona, todo lo que está subgingival o intrasurcular, es una zona muy compleja para hacer adhesión. Genial, excelente. Habitualmente, perdón, cuando son casos de los cuales necesitamos restaurar y queremos tener la certeza de que lo vamos a hacer de buena manera, lo hacemos con el apoyo de los periodoncistas. Pero eso lo podemos hacer en ciertas zonas donde no generamos un defecto estético importante después de la maniobra periodontal. Y también uno entiende que eso se puede hacer mucho más fácilmente en las universidades, pero en la consulta uno no siempre tiene al especialista de apoyo. Entonces es una situación difícil. Genial. El doctor Daniel Vázquez, un gran escuchante de nuestro sistema de conferencias de la Patagonia Argentina, le pregunta, ¿podría detallar por qué si uno usa gravante selectivo las filtraciones marginales tardarían más en colapsar que si se usara un adhesivo común? Lo que pasa es lo siguiente, que finalmente cuando uno está aplicando grabado total, un adhesivo de quinta, una cosa que ya se viene estudiando hace mucho tiempo y que no ha sido tan fácil resolver es la acción de las proteasas de matriz o llamadas también metaloproteinasas. ¿Y qué significa esto? Que de alguna forma son enzimas protolíticas que se activan bajo un pH muy bajo, o sea en este caso bajo la acción de ácidos fuertes como el ácido fosfórico, y que una vez que esta acción de estas enzimas que son protolíticas se activan, cuesta mucho inhibirlas, por eso que se ha planteado en el fondo el uso de la clorhexidina y que es lo que más aceptamos como un elemento que pueda apostar a la inhibición de esta acción enzimática. Ahora esta acción enzimática es bastante destructiva, porque finalmente si uno piensa que bajo un protocolo de grabado total uno se adhiere a esmalte, o sea, y dentina, una gran parte de la adhesión a esta dentina está obtenida en base a la trabación que se genera en la trama colágena. Ahora, para que estos valores de adhesión se mantengan en el tiempo y esta interfaz adhesiva no se degrade, es importante que el colágeno se mantenga también indemne en el tiempo. Y justamente el colágeno es el que se ve afectado por la acción de estas enzimas de matriz. Ahora también se postula, tal como por ejemplo lo dice Pashley, que en el caso del colágeno también se pudiera dar una degradación por el efecto que tiene el ácido sobre él, sobre todo cuando hay un sistema adhesivo que no es capaz de bañar por completo este colágeno que ha sido acondicionado.
O sea, esta discrepancia que hay entre el colágeno que logramos grabar versus el colágeno que pudimos infiltrar con el sistema adhesivo, genera que también parte de este colágeno se degrade con el paso del tiempo, y si el colágeno se degrada, los valores de adhesión caen. Ahora eso no significa que la restauración se vaya a salir, porque si tenemos esmalte, seguimos teniendo una adhesión bastante segura en la periferia, pero si estamos trabajando con una restauración donde tenemos poco esmalte y dependemos mucho de la adhesión adentina, pudiéramos tener estos inconvenientes derivados de la aplicación de un ácido fuerte en dentina. Por eso que es tan, o uno al leer se da cuenta que es tanta la recomendación de poder acercarse a los sistemas autogradantes. Genial, muchas Espero haberme gracias. explicado. Sí, creo que fue muy claro. Voy a juntar dos preguntas sobre bulk fill. La doctora Marcela Ibarra dice, no conozco las resinas bulk fill, ¿qué son? Mientras tanto, el doctor Héctor Morelos Conseco, que lo saluda desde Villahermosa, Tabasco, México, dice, ¿es conveniente utilizar una resina bulk fill también en oclusal o requerimos utilizar siempre una resina normal para modelar la restauración? La junto para ir haciendo respuestas comunes, ¿no? Perfecto. Bueno, la resina es tipo bulk fill o tipo bulk, es la respuesta a que en el fondo ha desarrollado la industria odontológica a una problemática que teníamos, que era en el fondo el reemplazar grandes volúmenes con resina compuesta de forma incremental, lo cual tomaba mucho tiempo, pero no solamente un tema de tiempo. También hay un efecto indeseado, que es la incorporación de burbujas dentro de la masa total de resina, cuando estamos colocando muchos incrementos intentando llegar a un volumen final importante. Ahora, ¿por qué lo hacíamos de esta forma? Porque si estamos trabajando con resina compuesta en un gran volumen, sabemos que no podemos manejar el estrés de contracción si colocamos volúmenes que sean demasiado grandes, y una forma de manejar esto es justamente colocando incrementos pequeños. Ahora, ¿eso qué hacía? Que finalmente el procedimiento era muy largo en el tiempo, y tal como lo dije, la incorporación de burbujas. Ahora, la resina Woolfilk es una respuesta de la industria a esto, pues son resinas que permiten ser aplicadas en incrementos mucho mayores, por eso que se llama resinas que son de incremento masivo. ¿Qué significa eso? Que podemos colocar incrementos que van hasta los 4 o los 5 milímetros para poder rellenar con poca aplicación una cavidad que pudiera ser de gran tamaño o tamaño medio. Ahora, todas las resinas Woolfilk han demostrado tener una performance bastante aceptable, pero en mi opinión al respecto es que todavía falta un poco de investigación clínica a largo plazo que asegure que realmente son mejores que las que tenemos. Ahora, la dificultad acá radica en que son materiales que tradicionalmente son fotoactivables, tal como un composite tradicional, requiere luz. Ahora, el que la luz logre atravesar un volumen de resina tan grande depende obviamente de la calidad del dispositivo que estemos utilizando para la fotoactivación. O sea, si tenemos un buen sistema de curado, no deberíamos tener problemas, pero si tenemos un sistema de curado que a lo mejor no tiene la potencia necesaria, pudiéramos tener algunas dificultades donde la resina en la zona profunda no polimeriza. Por eso que de alguna forma me parece tan interesante un poco esta nueva resina Woolfilk, Fill-Up, básicamente porque ya deja de ser tan dependiente de la transmisión de luz por la resina, para asegurar que la resina quede con un grado de conversión bastante alto. Ahora, lo único, respondiendo a la segunda pregunta del colega, es que acá hay dos posturas. Uno que es la del fabricante, que es decir, bueno, si yo tengo una resina Woolfilk tipo fluida, yo puedo rellenar perfectamente todo el volumen, hasta la cara oclusal, pero en algunas journals, como por ejemplo el Journal of Adhesive Dentistry, hemos visto que hay algunas señales de alerta en cuanto a que la resistencia mecánica de estas resinas no harían que fueran idóneas para estar ocupando la última capa del composite. Entonces, por eso que en este periodo, que para mí es experimental, lo estoy haciendo según como dicen las recomendaciones de la evidencia. O sea, rellene casi todo, pero la última capa con una
resina que tiene la resistencia ya probada, una resistencia al desgaste que conocemos, y que sabemos que también tiene la posibilidad de poder esculpirse de una manera más adecuada, porque las resinas Bullfield, que son tipo fluida, están pensadas en que uno rellene toda la cavidad y que después el tallado surco uno lo haga con fresa. Y para mí, y quizás muchos de ustedes que están escuchando coinciden conmigo, es mucho más eficiente la espátula modelando la resina más que la fresa tallando la resina ya polimerizada. Ahora, un caso distinto es lo que ocurre con 3M, que 3M tiene una resina Bullfield que es tipo pasta, que se llama Bullfield Bullfield, donde al parecer pudiera tener propiedades mecánicas un poco más altas que la pudieran hacer apta para poder incluso tallar la cara cruzal con esta resina, pero por otra parte es una resina que es bastante translúcida. Entonces si uno la aplica, por ejemplo, en un diente donde antes había un metal, y uno saca este metal y está el típico tatuaje de amalgama, al final la restauración puede lucir bastante poco agradable en cuanto a la estética, porque lamentablemente el fondo oscuro trasluce a través de ella. Por eso que acá considero interesante lo que ustedes han hecho. Genial, muchas gracias Fernando. Sí, trabajamos duro, pero bueno, ahí vamos hacia nuevos resultados con la evolución de los productos. Fernando, voy a aprovechar un minutito para contarle a la audiencia que todavía es muy nutrida, le está gustando mucho tus respuestas porque aquí están y se quedan firmes. Los quiero invitar a todos a participar el día de hoy por la tarde. Tenemos al doctor Orlando Paguaga Padilla de la Universidad Autónoma de Nicaragua, la UNAM León. Esto es a las 5 p.m. de hora de México, Ciudad de México y Guadalajara. Es a las 7 p.m. aquí en el sur, en Chile y en Argentina, a las 4 p.m. en Centroamérica. Y tenemos el día de mañana, desde la Universidad Maimónides en Argentina, al doctor Carlos García Puente, con la doctora María Laura Jiménez del Arco, con su conferencia de endodoncia, por la mañana, a las 10 de México, a las 12 de Argentina, a las 9 de Centroamérica. Para terminar el día jueves con la doctora Elba Díaz Toro, desde la Universidad de Puerto Rico. Por primera vez Puerto Rico va a participar, también jueves en el mismo horario matutino de todos los días. Y el día jueves por la tarde, el doctor Ken Norikawa, de Perú, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por la tarde a las 5 p.m. de México, 7 de Argentina, 6 de Perú, perdón, 6 también de 5 de México y de Perú, quise decir. Y desde México, cerrando este seminario el día viernes, el doctor Antonio Camacho Mondragón, de la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, en la sede de Mexicali, dando su conferencia sobre prostodoncia, también en el horario matutino. Doctor, tenemos muchísimas preguntas, ya van más de 60, pero vamos a seguir unos minutitos más y después, por supuesto, vamos a cortar para dejar libre a la gente y dejarlo libre a usted. Así que le damos unos minutitos más si usted está de acuerdo. Genial, Sí, por entonces supuesto. vamos. Aquí un doctor, me parece que confundió un poquito el doctor Germán Kutz, pero dice, no se escuchó muy bien cómo hacía para convertir la resina a curado dual. Me imagino que se refiere al Perfecto. adhesivo a curado dual, ¿no? Sí. Acá hay algo bien interesante, que en el fondo, de alguna forma, tal como los que son usuarios de Paracord saben que el sistema adhesivo de Paracord, que se llama Paragon, tiene un acondicionante, ¿cierto?, que es el verde, más un sistema adhesivo que es A más B, donde se transforma el sistema adhesivo fotoactivable en sistema dual, para poder aplicarlo, por ejemplo, a zonas donde la luz llega con dificultades, como por ejemplo el conducto radicular. En este caso, el sistema OneCode 7, al igual que por ejemplo lo tiene el sistema de 3M Single Universal, tienen ambos la capacidad de poder mezclar el sistema adhesivo con un catalizador, por así decirlo, que lo que hace químicamente es aportarle peróxido de benzoilo. Ahora, el nombre varía de una marca a otra. Por ejemplo, en el caso de la empresa norteamericana se llama DCA, Dual Cure Activator, pero este activador dual lo que hace es justamente eso. O sea, ¿cuándo podemos nosotros colocar un sistema adhesivo de forma dual? Ahora, a mi país, a Chile, el catalizador químico está recién llegando. Yo estoy recién comenzando a usarlo. Antes usaba solamente el de 3M.
Ahora, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, leen o investigan un poco respecto a las últimas tendencias en cementación o en fijación, por así decirlo, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que ustedes están, por ejemplo, cementando una restauración, hay una corriente importante que propone el adhesivo dejarlo fresco. No polimerizar el sistema adhesivo, aplicar el sistema adhesivo, hacer técnica, en este caso, por ejemplo, autocondicionante, aplicar el adhesivo, no polimerizarlo, y después de esto ir con con la restauración con el cemento ya cargado. ¿Esto por qué? Porque a todos nos ha pasado que colocábamos el sistema adhesivo, en algunos puntos el sistema adhesivo quedaba demasiado grueso, se aposaba en ciertas zonas, y después cuando ya lo polimerizábamos, significaba que teníamos una cierta interferencia de la inserción de nuestra restauración. Entonces nos podíamos quedar con nuestra corona o con nuestra restauración posterior a mitad de camino, por así decirlo. Ahora, ese problema se soluciona al dejar el sistema adhesivo fresco, pero por otra parte nos ganamos también la dificultad de que si la lámpara o la cerámica o lo que estemos cementando es muy opaco, puede ser que el sistema adhesivo que estamos dejando fresco no sea posible polimerizarlo a través de la cerámica nuestra lámpara. Por eso que pudiera ser tan deseable en ciertas circunstancias que el sistema adhesivo tenga la posibilidad de aplicarse en formato dual. Porque aplicarlo en formato dual significa que uno mezcla, en este caso, el sistema adhesivo con el catalizador, lo aplicamos en nuestra cavidad, sabemos que tenemos un cierto tiempo en que todavía va a estar sin polimerizar, vamos con nuestra restauración con el cemento ya cargado y finalmente polimeriza todo junto, pero sin tener la duda respecto a si el adhesivo en la zona profunda polimerizó. Lo mismo aplica para el conducto. Así que por eso que es muy interesante. Ahora, esto depende también de qué estamos cementando. La gente que cementa cerámicas delgadas no tiene esa dificultad y por eso que habitualmente usamos cementos que son fotoactivables, porque una cerámica delgada es completamente atravesable por la lámpara, pero en este caso, si estamos utilizando una corona, por ejemplo, con una estructura, una superestructura opaca, como por ejemplo óxido de circonio, pudiéramos tener ciertas dificultades y es por eso que se nos aconseja que siempre estemos aplicando en estos casos elementos que sean duales, no solamente fotoactivables, cuando tenemos dificultades al paso de la luz. Excelente, doctor. Voy a juntar dos preguntas sobre los tintes o maquillajes. El doctor Ernesto Morales Rodríguez le pregunta qué tintes usted recomienda para maquillar y cuáles se pudieran encontrar en Latinoamérica, mientras que un poquito más adelante el doctor pregunta cómo se llaman los tintes de maquillaje de Colten. En este caso, creo que respecto a los tintes es un poco lo que se da con la acuarela o con la gente que hace alguna labor artística como óleo, donde a lo mejor le gusta más una marca versus la otra, y este juicio es básicamente construido respecto a cosas que son bien particulares. En mi caso, yo he tenido experiencia con algunos sistemas, he usado tintes de la Ultraend, que se llaman Vital Essence Color, he usado también los tintes de la Care, que se llaman Care Plus, he utilizado también los de Ivoclar, pero creo que uno de los que más me ha gustado es el de Colten, que se llama Paint on Color, y Paint on Color me gusta básicamente porque considero que no es tan... Doctor, creo que lo perdimos un segundo. Doctor Fernando. Lo que me gusta de Paint on Color, ¿se escucha bien ahora? Ahora sí, te recuperamos, sí. Perfecto. Lo que me gusta de Paint on Color es que no me parece tan intenso en cuanto al color. Ahora yo utilizo habitualmente el café, el brown, pero me gusta no tener la posibilidad de que se vea demasiado oscuro la fosa o el surco, porque en algunos me gusta más que nada dar como un efecto de profundidad, pero
si uno coloca maquillaje en el fondo del surco y este queda demasiado concentrado, hay algunos pacientes que en el arco mandibular no les gusta, lo ven, y algunos pacientes parecen en el fondo preocuparse porque la restauración final pudiera casi tener la apariencia de una lesión de caries. A veces los pacientes lo dicen, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado o los pacientes lo han dicho. Así que habitualmente yo utilizo tinte, pero con bastante moderación. Ahora esto es muy particular porque, como les decía, acá, no sé si te acuerdas, Nico, cuando estuvo el doctor Dietschi acá en Santiago de Chile, Claro, y en sí. Santiago él usaba el tinte de la Kerr, que se llama Kerr Plus, y no le gustaba el Colten porque decía que era muy suave, y él sentía que manchaba, que no se veía la fosa así en oscura. Entonces yo creo que finalmente es una cosa de gustos, pero a mí en lo particular me gusta que el tinte le dé profundidad, le dé naturalidad, pero que no sea demasiado oscuro. Ahora esto, acá al menos en Chile lo venden en un kit donde tú tienes un tinte que es color blanco, tiene otro color que es blanco opaco, y ese color blanco opaco tú lo utilizas habitualmente también para poder caracterizar dientes anteriores. No sé si le ha a lo mejor tocado restaurar dientes con fluorosis dental o con alguna lesión hipoplásica, y si uno quiere en el fondo mimetizar su restauración, a veces resultan ser bastante útiles. Así que por eso creo que eh, al final el tinte pudiera ayudar no solamente para dar un color oscuro, sino que también, al contrario, pudieran ayudar para poder hacer efectos de esmalte moteado y una sinnúmero de características que a veces los dientes tienen y para los cuales uno tiene que ayudarse con algún elemento ajeno, en este caso, como son los tintes. Los tintes son resinas fluidas que tienen óxidos metálicos para poder lograr el color, básicamente eso. Se parecen mucho a Composite Flow. Genial, muchísimas gracias, Fernando. Hay muchísimos saludos y felicitaciones que no voy a leer porque obviamente si no nos quedamos cortos con las preguntas, pero después te va a llegar este chat Muchas gracias a todos en de todo caso. respuestas. Yo la voy a leer cada una de ellas. Genial, porque hay mucha gente, quizá algunos los conozcas, otros no, pero muchos saludos, felicitaciones, te agradecen por el conocimiento compartido, agradecen a la universidad, o sea, hay muchas cosas bonitas para que te guardes en el sentido de que la gente te está escribiendo a ti directamente. Simplemente les digo a todos que me olvidé de decir antes cuando mencionaba las conferencias que siguen en este sexto Colten School Forum, que los horarios para cada país los pueden ver en la invitación misma, en la invitación que les llega por mail, tanto sea de inteligencia dental, de nuestros distribuidores, como Coachile en este caso de Chile, o cualquier distribuidor de Latinoamérica, o los mails que les llegan directamente desde Colten. En todos pueden acceder con un clic a ver un mapa en donde están los horarios por país, ¿sí? Porque a veces hay muchos horarios distintos en toda nuestra Latinoamérica. Tenemos más de 24 países aquí reunidos en nuestra región, entonces es bien difícil ver de cada uno y poder decirlos en vivo. Así que fíjense por favor el mapita y con gusto los esperamos. Vamos a hacer, si estás de acuerdo, Fernando, 2 preguntas más y dejamos la sesión de preguntas y respuestas para que quede en el chat que te enviamos. Perfecto. Genial. Hay varias preguntas sobre la voy a tratar de unir, pero varias preguntas sobre la cruz, la herramienta, el instrumento de cruz que usas para determinar el ancho y el largo de los centrales. Así que las unificamos en la misma. Ya está la respuesta incluso escrita en el chat, pero la escuchamos de ti mejor. Bueno, finalmente ese instrumento, acá le llamamos calibrador de Chu. Es un instrumento que se distribuye a través de Giuffridi y es parte del desarrollo que realizó el doctor Stephen Chu de justamente la Universidad de Nueva York. Genial, ahora, creo que lo comercializa Giuffridi, ¿no? ¿Va bien el audio? Perfecto. Ahora es un elemento que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque de alguna forma la cirugía plástica periodontal en sus orígenes posiblemente era muy empírica, quizás como lo ha sido la odontología en una gran parte de sus distintas especialidades. Entonces, cuando había que hacer una cirugía periodontal con fines estéticos de alargamiento coronario, muchas veces uno conversaba con el periodoncista amigo y uno llegaba con un consenso en cuanto en sí a sacar y la magnitud también de la osteoplastía, porque habitualmente en este caso cuando hay que hacer una cirugía periodontal muchas veces también tenemos que sacar hueso para que la encía no regrese. Ahora,
la pregunta es, ¿cuánto es lo suficiente? Es una pregunta en la cual es bastante difícil ponerse de acuerdo. Entonces, de alguna manera, el calibrador de Chu lo que hace es poder hacer un poquito más estandarizable el procedimiento, porque funciona de una manera muy sencilla, o sea, funciona básicamente bajo una regla de proporciones de largo-ancho de los dientes. O sea, nos dice en el fondo cuánto debería tener un diente de largo respecto a su ancho. Entonces, las marcas que tiene, que son codificadas por color, rojo, azul, negro, está pensada en distintos dientes. Es solamente una orientación, pero una orientación que permite que la cirugía plástica periodontal sea bastante más rápida y bastante menos empírica de como era tiempo atrás. Nosotros estamos usando el calibrador de Chu, o el instrumento de Chu, ya desde el año 2011 más o menos, ya son 5 años completos, y la verdad es que antes de esto nosotros lo que hacíamos era en plantilla quirúrgica. Y la plantilla quirúrgica la hacíamos a expensa de un encerado, le tomábamos un vaciado, lo transformábamos en yeso y hacíamos la plantilla quirúrgica estampada. Pero la verdad es que esto nos ha resultado un elemento bastante más rápido, además de esto esterilizable, tiene una guía también para poder sacar hueso. Entonces para el protecista y para también el periodoncista es una herramienta que hace que sea mucho más fácil que lo que hacíamos antes. Es para eso, solamente para tener la idea, porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno quiere alargar los dientes, uno quiere dejar una nueva morfología dentaria, o sea, una nueva relación de largo y ancho, antiguamente esto era muy antojadizo, era casi una cosa de inspiración o de percepción de quien estaba diseñando este cambio. Ahora lo hacemos bajo parámetros que son un poco más matemáticos. Así que para eso es el calibrador de Chu. Ahí lo interesante es que el punto de referencia es el borde incisal. Entonces, según el borde incisal, nosotros sabemos cuánto vamos a sacar hacia la zona gingival. Por lo cual, muchas veces, si nosotros también vamos a modificar el borde incisal, por ejemplo, estamos planificando alargar un poco los dientes, ya sea con cerámica o con resina compuesta, el paciente va al pabellón con esta nueva posición del borde incisal, para según esta nueva posición del borde incisal saber cuánto o la cuantía de la cirugía dentro del pabellón. Ojalá que se haya entendido. Sí, creo que sí, perfecto. Hay algunos saludos personales, el doctor, no tan personales, no te me vas a asustar. El doctor Edgar García, desde Colombia, dice muchas gracias Fernando. Tremenda conferencia, dice el doctor Orlando Palacios, de Nicaragua. También hay alumnos tuyos aquí saludándote. García, porque lo estamos esperando acá para nuestro congreso que tenemos el 30 de septiembre y 1 de octubre, que es el congreso de la filial Concepción de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile. Así que a todos los amigos que quieran conocer nuestro país, están cordialmente invitados a la ciudad de Concepción. Y justamente uno de nuestros conferencistas internacionales, el doctor Edgar García de Colombia, así que tengo grandes amigos colombianos, él es justamente uno de ellos, así que le agradezco su saludo. Genial, nos envías esa información que podemos con gusto divulgar a través de nuestros medios sobre el Congreso de Stroch. Va a ser un gusto, vamos a estar ahí presentes también. Desde también muchos saludos, gracias por la conferencia desde la Universidad de Valpo, en Chile, la doctora Pamela Pinilla. También uno de sus alumnos, Pablo Ignacio Fuentealba, dice, grande profe, nos vemos en clases. Sé que hay muchos de su gente aquí reunida escuchando. Y vamos a hacer también Juan Fernando Uribe de Colombia, dice Fernando, un gran saludo desde Colombia, una gran conferencia, saludos a todos en Chile, espero verlos pronto. Y bueno, ya los verás a todos estos saludos más personales, pero vamos con una última pregunta del doctor Harold Kevin Espinosa, desde Perú, que dice, una pregunta doctor con respecto al caso clínico donde realizó un trabajo con resina y cerámicas combinadas. ¿Cuál fue su protocolo para la selección de color en resina y cerámica? Difícil, porque yo creo que al final voy a decir algo bastante, suena cómico. Yo creo que con las resinas compuestas, calibrarse en cuanto al color es una de las cosas que más cuesta. Ahora, yo utilizo varios sistemas, pero habitualmente me mantengo fiel a pocos sistemas y con otros soy bastante infiel. Ahora,
creo que uno de los sistemas que yo he mantenido por más tiempo dentro de mi consultorio es justamente el sistema MIRIS. Y esto es básicamente porque me gusta mucho el sistema de superposición de núcleo de dentina con esta especie de conchuela o de laminilla de esmalte, porque finalmente si uno está pensando en estratificar, tiene que entender que el color en la resina compuesta se va a formar por esta interacción entre el esmalte y la dentina, y de alguna forma, cuando uno es posible visualizar este binomio antes de aplicar el composite en boca, tiene más posibilidades de poder llegar a un resultado que sea acertado. Entonces, habitualmente yo utilizo la guía de colores del MIRIS 2, que la pueden buscar en internet, está en la página Colten, que básicamente lo que hace eso, es justamente superponer la dentina por una lejía con este frente vestibular que es de resina de esmalte, para que uno pueda ver cómo interactúa la dentina con el esmalte elegido. Ahora, una cosa que me ayuda bastante es tener de alguna forma también la posibilidad de corregir. Y eso se lo quiero contar porque a veces uno está como un poco inspirado, encuentra el color y queda bien a la primera. Pero también hay que aceptar, y todos los que hacen odontología estética saben que a veces uno segmenta la cerámica, uno va en una segunda sesión, que eso es importante. Yo habitualmente no voy con la estratificación el mismo día de la cementación. Y esto es básicamente por un tema de cansancio óptico, cansancio visual. Habitualmente uno pierde es un poco menos certero al elegir el color una vez que ha estado haciendo un procedimiento adhesivo muy largo. Entonces, habitualmente lo que estamos, y yo en lo particular hago, es cito al paciente una segunda sesión después de la fijación de las cerámicas para poder restaurar los dientes vecinos en caso de que esté combinando carillas o cerámica en general con resinas compuestas. Ahora, esto también significa que el paciente tiene que colaborar, porque si uno está haciendo un diseño de sonrisa y uno, por ejemplo, planificó solamente los centrales en cerámica para poder ejecutar los laterales en resina, significa que el paciente queda con los centrales un poco más largos por un tiempo, al menos hasta la próxima sesión. Entonces el paciente a veces se siente un poco como un roedor, y hay que decirle que va a quedar con los dientes un poco largos hasta que ya sean restablecidas la longitud de los dientes vecinos para que la sonrisa quede armónica. Entonces habitualmente no lo hago en la primera sesión, utilizo un sistema de resina compuesta que conozca mucho, en este caso MIRIS 2 lo conozco bastante bien, entonces habitualmente soy un poco más certero en esta elección del color, y si es que la resina compuesta finalmente ya ejecutada no quedó o quedó muy distinto a mi base de color de los dientes restaurados con cerámica, no me queda más que corregir. Ahora lo bueno es que la resina compuesta es fácil de corregir, en cambio la cerámica cuando hay alguna falla cuesta mucho corregirla, y es por eso que yo les recomiendo, si están pensando en hacer cerámica delgada, siempre ir con un cemento que tenga considerado traín o pastas de prueba, porque uno puede ayudarse incluso aclarando ligeramente u oscureciendo ligeramente la cerámica si el cemento es el correcto. Pero una vez ya cementada la cerámica no hay mucho que hacer, en cambio por suerte la resina compuesta una vez que está ejecutada se puede corregir. Genial, muchísimas gracias, no solo por esa pregunta, sino por toda tu predisposición y todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy. Doctor Fernando, es un placer tenerte con nosotros, tener a la Universidad de Concepción. Y como cierre de esta pequeña sesión de preguntas y respuestas, hay muchísimas preguntas, como te decía, que te vamos a reenviar. Pero como cierre quiero hacer una pregunta en nombre del equipo de Colten, para ti. Y es, ¿qué opinas de esto que llamamos, esta herramienta que llamamos Colten School Forum? ¿Y cómo te has sentido en tu participación en esta sexta edición? Bueno, lo considero una herramienta espectacular. Creo que esta es un poco la odontología que vamos a hacer en el futuro. Ojalá así sea, ¿cierto? En que ojalá las barreras que tenemos geográficas, la cordillera, el océano, no sean barreras para el Internet, donde todos podamos conectarnos, donde todos podamos crecer como una comunidad latina. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Yo agradezco a toda la gente que está hasta ahora todavía acompañándome, porque
de alguna forma significa que la comunidad latina tiene la intención de hacer las cosas mejor. Somos un continente joven, tenemos tremendas necesidades en el fondo económicas, tenemos muchas todavía barreras en cuanto a los recursos de nuestros pacientes, a nuestros recursos también como universidades, pero a pesar de eso yo creo que la odontología que se está haciendo en América Latina no tiene mucho que envidiarle a la odontología del primer mundo, y yo creo que para que esta odontología latina siga creciendo es súper importante que nosotros estemos en esta postura que sea de compartir los conocimientos, de aprender de los que hacen las cosas mejor que uno. Así que me he sentido muy cómodo, estoy tremendamente contento, me siento privilegiado de poder estar acá con ustedes, y de verdad muy también agradecido de toda la participación de cada uno de los que está escuchándome. Así que ya saben que acá en Chile tienen ahora a un profesor amigo que los podrá ayudar en lo que sea a futuro. Así que no, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta, y por supuesto estamos absolutamente alineados con lo que has dicho. Latinoamérica para nosotros es extremadamente importante, como para todos ustedes, los docentes que hacen esta Latinoamérica, que hacen la odontología de esta Latinoamérica, y justamente es nuestra vocación desde Colten, con el tremendo equipo que tenemos en Colten Latinoamérica, con Lucas Beric y mi persona a la cabeza de este equipo, pero con Julieta Parrado, que es nuestra encargada de todo lo que es media y gráfico también, y todo el equipo de promotores que tenemos en cada país. Así que queremos agradecer muy fuerte a la gente de COA Chile por acompañarte en esta sesión, a Diana Castellú, que está ahí presente contigo, pero también al licenciado Ricardo Herrera, el licenciado Pilar Mendoza de COA Chile, y también en nombre de Joaquín Sánchez, que te ha hecho la presentación inicial. Todo el equipo de COA trabaja muchísimo para esto, igual que todos los distribuidores de Latinoamérica de Colten que nos acompañan y nos abrazan en esta edición de nuestro Colten School Forum. Para nosotros, Latinoamérica es una región entrañable, una región divina, donde vivimos, donde la sentimos con todo el corazón. Por eso decimos que Colten Latinoamérica es Latinoamérica, y en Colten somos Latinoamérica, porque vivimos aquí, estamos trabajando junto a ustedes día a día, y nos enorgullece tener un programa como este en donde podamos tener contacto 2 veces al año con ustedes, con conferencias, tratando de llevar los conocimientos como hacemos hoy desde la Universidad de Concepción, desde diferentes universidades de toda Latinoamérica, para que no exista la cordillera de los Andes, que hoy nos separa al doctor Fernando y a mí en Argentina y Chile, pero también el mar, no existen fronteras ni geográficas ni étnicas, somos todos uno, somos Latinoamérica, y en Colten Latinoamérica trabajamos para ustedes para poder seguir en esta hermandad que hace una odontología mejor. Así que muchísimas gracias al doctor Fernando Grandón, a toda la Universidad de Concepción, a sus autoridades, gracias al equipo de Colten, gracias a todos los odontonautas que nos acompañaron con una audiencia increíble, todavía hoy casi 2 horas después de iniciar la conferencia. Disculpas por los problemas técnicos del inicio que siempre están, pero les agradecemos muy fuerte a todos, da gusto hacer este programa para ustedes. Le doy la palabra a Héctor, que va a hacer el cierre desde México, ahí con su voz y con su espíritu de siempre que nos acompaña a cada sesión de nuestro IFORUM. Adelante Héctor, muchos saludos a todos y muchas gracias. Hola Héctor. Muy buenas tardes, queridos odontonautas. Parece que tenemos algunos problemas de audio con el licenciado Héctor Flores. Habla Diana Montoya. A nombre del equipo de inteligencia dental, les damos las gracias. Muchísimas gracias al equipo Colten por la confianza. Muchas gracias a ustedes, queridos odontonautas. Y nos escuchamos más tarde en el ciberespacio. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.